Vamos a abrir un Paint. Muy bien, ahí comienzo a grabar, entonces voy a compartir pantalla, abro un Paint y dictame vos el ejercicio y léeme la consigna, ¿no? Tenía que ver con 2 puntos, donde el punto 2 te decía que estudie 4 funciones, ahora se las puedo decir. En el punto 3 te decía que analices, mirando el gráfico, qué signo debería tener la función si la derivada tiende a distintos valores que te ponía ahí para que analicemos. Ok, a Te ver, por digo ejemplo, uno, así analizamos uno. pará, entonces voy a abrir el GeoGebra mejor. Creo que va a ser más cómodo. Creo que la consigna dice algo así, ¿no? Como predecir puede ser el signo de la derivada. ¿Puede ser? La consigna dice, dadas las funciones anteriores, sin hacer cálculos, analizar las siguientes cuestiones únicamente mirando el gráfico de cada función. Ajá. Bien. Así que yo primeramente había 4 funciones, le di valores a x para ver qué me daba el f de x a cada una de las funciones. El tema es que después es como que ahí me entré a marear en qué signo debería tener si la derivada da tal valor. O sea, de ahí teníamos que ir, digamos, que de atrás para adelante, esa es mi pregunta. En realidad es más sencillo de lo que pensás. Dictame, por ejemplo, una de las funciones. Bueno, f de x es igual a menos x cuadrado más 10x menos 16. Bien, es esta función cuadrática, ¿no? Esta parábola que tenemos acá. Bien. Ahora, ¿cuáles son los x sub ceros en donde vos tenés que analizar el signo de la derivada? La derivada en x0 igual a 4, a 5 y a 7. Bien. Uy. O sea que estos son los 3 puntos, ¿no? Este y este estarían jugando como los puntos de tangencia, les decíamos nosotros, ¿verdad? Sí. Si nosotros tenemos esta función, esta curva, y yo quiero ver, con solo ver el gráfico, nosotros podemos predecir el signo que tiene que dar la derivada en estos x sub ceros que tenemos acá. Por ejemplo, en x sub 0 igual a 4, en este punto, ¿sí? Si yo pienso en la recta tangente que va a pasar por este punto, ¿está bien? ¿Qué tipo de signo tiene que tener la pendiente de la tangente que va a pasar por el punto A, en este caso, ¿sí? Que tiene como coordenada en X a 4. ¿Qué signo tendría que tener la pendiente de esta recta tangente? Positivo. Positivo. Tiene que ser positiva, ¿no? Sí. Porque por este punto, la recta tangente tendría que pasar así más o menos de este estilo, como está graficado acá, ¿no? Lo más parecido que sería más o menos por ahí. Entonces, estamos hablando en este caso de una tangente del tipo creciente, si se quiere. O sea que, como es una recta que es creciente, la pendiente tiene que ser sí o sí positiva. ¿Se entiende? Entonces, eso es predecir el signo de una derivada viendo el comportamiento de la función. Por ejemplo, sabemos que la recta tiene que ir de A a B. No, B es otro punto cualquiera, ¿eh? Es otro de los puntos de los X sub ceros. Yo estaba analizando acá en el punto A. ¿Sí? Profe, ¿y en B sería 0? ¿No tiene signo? Justo es claro, el punto... para que la tangente sea tangente en el punto B, ¿no? La única forma que la tangente pueda pasar por ese punto, es decir, por ese X sub 0 valiendo 5, la tangente tiene que pasar de esta forma, ¿no? Siendo constante, o sea, siendo paralela al eje X. O sea que en este caso, esta tangente, ¿no? No tendría signo.
porque la pendiente sería igual a 0, ¿sí o no? Sí, y ahí no es ni creciente ni decreciente. Exactamente, es una función constante, o sea, no tiene signo, ¿sí? Al ser la pendiente 0, no hay signo. Y en el punto Entonces X, ahí, profe, perdón, se indica que la pendiente no, es 0. la No, pendiente es 0, por lo tanto no tiene signo, exacto. Y en el punto C, es decir, en el punto X sub 0 igual a 7, que este sería el punto de tangencia, la tangente solo podría pasar de esta forma. O sea que ahí tendríamos una recta de qué tipo, una función, una recta tangente de qué tipo. Decreciente. Decreciente. Por lo tanto, la derivada en x sub 0 igual a 7 tendría que dar un número del tipo negativo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Miren esto. Vamos a... El GeoGebra tiene la función, ¿no? En este caso, lo que es la función tangente, y nos acaba de graficar la recta tangente a esta curva, pero que pasa por el punto A. Entonces, fíjense, si el punto A, ¿sí? Yo lo voy desplazando por lo que es la curva de f de x, fíjense que siempre vamos a ir obteniendo las distintas rectas tangentes, ¿no? A lo largo de la curva. ¿Está bien? Entonces, con esto podemos ver que si el x sub 0, ¿no? Está, por ejemplo, toma valores menores que 5 en el dominio, ¿no? Los x sub 0 son menores que 5, las derivadas en esos puntos siempre nos van a dar como valores como. ¿De qué tipo? Positivos. Positivos. Y si los x sub 0 son mayores que 5, las derivadas siempre van a darnos ¿de qué tipo? Negativos. Negativos. Bueno, eso era lo que pedían. O sea, porque siguen al recorrido de la curva y va Claro. tendiendo a X0. Exacto. Ok. ¿Está bien? ¿Era fácil o no? sí, me enrosqué y era bastante más simple. Era facilito, es solamente ver el gráfico y pensar, bueno, ¿qué tangente pasaría por acá? Y la única tangente sería esta. Bueno, y esta recta, ¿es creciente o decreciente? Es creciente, y entonces significa que tiene una pendiente positiva. Listo, o sea que la tangente, la derivada tiene que ser positiva. Eso, ¿no? Y lo mismo acá, si está en la parte negativa, ¿sí? Era eso. Así que, de a partir de ahí, ya pueden continuar, ¿está bien? ¿Alguna otra duda con alguna de las complementarias? Yo por último, A ver qué dice el punto 4. dice, para validar las conjeturas del punto anterior se pide hallar la función derivada por definición de cada función del punto 2 y luego evaluar cada x sub 0 de las funciones derivadas correspondientes para determinar si se llega a la misma conclusión. Claro, claro. Encontrar la derivada de cada función para ver si lo que dijimos está bien. Claro, o sea, en realidad pide algo, sí, pide eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de esta función, nos pedía pensar la derivada en este punto, ¿no? En el punto x sub 0 igual a 4. Acá nosotros decimos, viendo el gráfico, predecimos o conjeturamos que la pendiente tiene que ser, la derivada, perdón, tiene que ser positiva, porque la pendiente de esta recta tangente vemos que tiene que ser positiva, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que pide el otro punto? Bueno, teniendo esta función, calculo la función derivada, ¿está bien? Es decir, la derivada de la función para cualquier valor de x, o sea, lo que habíamos trabajado en la clase pasada, ¿no? Esto. ¿Se acuerdan? Habiendo aplicado esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso. Una vez que encuentran la función derivada de esta función, que en este caso sería menos 2x más 10, bueno, listo. Si la función derivada en este caso es
menos 2x más 10. Entonces evalúo cada uno de los x sub ceros que tenía en este punto y me fijo si se corresponde con la conjetura que yo había dicho antes, ¿no? Por ejemplo, evaluamos a 4, f' de 4 en la derivada. Menos 2 por... Pará, estamos graficando bien, ¿sí, no? Digo, menos 2x, era más 10, más 1 puse yo, ahora sí. Menos 2 por 4 más 10. Menos 2 por 4 es menos 8, menos 8 más 10, 2. ¿2 qué? 2 positivo. ¿Está bien? O sea que se corresponde con lo que habíamos dicho, ¿o no? Sí. O sea que está bien. Después dijeron, después teníamos el x sub 0 igual a 5, ¿no? Que acá en este caso nos queda una función constante, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si calculamos f' de 5, entonces tendríamos menos 2 por 5 más 10. Menos 2 por 5 es menos 10 más 10 es 0. El 0 no tiene signo, por lo tanto se corresponde con lo que habíamos dicho. Y el último, f de 7 era, ¿no? Acá. Que habíamos dicho que la derivada tiene que ser negativa. Entonces, f' de 7, menos 2 por 7 más 10. Menos 2 por 7 es menos 14 más 10. Menos 4 tenemos una pendiente del tipo negativa. O sea que se corresponde con lo que habíamos conjeturado antes. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso era. Ok. ¿Sí? Very good. Very good. Bueno. Entonces, la última clase nosotros habíamos formalizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? La tabla de derivadas, ¿sí? A partir de ahora queda habilitado su uso, su aplicación, ¿está bien? Así que cada uno tiene que tener su respectiva tablita a mano. Entonces, esta es una de las tantas tablas que hay, ¿sí? Hay tablas que son muy extensas, esta es bastante sencilla. Y ahora que ya habilitamos lo que es la derivada inmediata, podemos empezar a hablar de las reglas de derivación. Vamos a hablar de estas reglas de derivación que las dos primeras, al menos ya ustedes las conocen. Vamos con eso. La primera es, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Sencillo. Si yo tengo una función, ¿no? Donde tengo una suma de funciones, f de x más g de x, si yo quiero derivar la suma de estas funciones, bastante sencillo, se deriva cada una de las funciones por separado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ya que estamos. Por ejemplo, tengo esta función, ¿no? Por decir algo. Seno de x más 3x a la 7 menos el logaritmo natural de x más 1. Por decir algo, ¿no? Iván, googleás tabla de derivadas. Y tenés para elegir acá. Esta es la que yo les puse en el Power. Tienen esta. Tienen esta. Bueno, esta es mucho más pequeña. Pero siempre fíjense de buscar una que sea un poco más completa, ¿sí? Esta creo que es similar a esta. ¿Está bien? Esta creo que funciona. Tienen así como... Tienen como varias. ¿Sí? Después cada uno elige cuál... Exacto, sí. Técnicamente todas deberían tener lo mismo. Hay algunas que tienen algunas cositas o por ahí algunas funciones sí, otras no las tiene. Pero bueno, eso van viendo, ¿sí?
Yo tendría que haberlo dejado abierto. Por ejemplo. Oh, qué chiquita que se ve. Es esta. Bueno, ahí yo creo que ustedes ven, ¿no? Bien, vamos a hacer este ejemplo entonces, fíjense. Tenemos la función seno de x más 3x a la séptima menos logaritmo natural de x más 1. Y vamos a derivar esta función. Entonces para eso me tienen que decir ustedes cuál es la derivada, por ejemplo, del seno de x. Según la tabla, si la función es seno de x, su derivada es coseno de x. O sea que esto nos quedaría como coseno de x más. ¿Cuánto es la derivada de 3x a la 7? No sé si están diciendo algo en el chat. Ah. ¿Cuánto es la derivada de 3x a la 7? 21x a la 6. 21x a la sexta. Menos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. 1 sobre x. Y la derivada de 1 es 0. O sea que la derivada termina ahí. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo sumas o restas de funciones, si yo quiero derivar esto, bastante sencillo, se deriva término a término. ¿Está bien? Algo similar también estaba pasando con las funciones polinómicas que habíamos charlado en la clase pasada, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 11x a la quinta menos, no sé, 9x a la tercera menos 8, ¿sí? Y quiero derivar esta función polinómica, se aplica la misma idea. Nosotros vamos derivando término a término, ¿se entiende? Porque estamos sumando o restando estos términos. Entonces, esto nos quedaría 55x a la cuarta menos 27x al cuadrado, y bueno, la derivada de 8 es 0, ¿no? ¿Estamos o no estamos, gente? Sí, profe. Sí. Bien, vamos con la siguiente propiedad entonces. Bien, nosotros sí tenemos ¿sí? Una función multiplicado por una constante, ¿sí? Y nosotros queremos derivar esto. La constante que multiplica la función se va a mantener, ¿sí? No se deriva, se mantiene tal cual está, y lo que se hace es derivar solamente la función que acompaña a esa constante, ¿está bien? Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, por decir algo, ¿no? 6 por coseno de x más 1. Si yo quiero derivar esto, ¿sí? El 6, como está multiplicando la función coseno de x, el 6 se va a mantener tal cual está, y solamente voy a derivar a la función que acompaña ese 6. En este caso la derivada del seno es, la derivada del coseno es menos seno de x, ¿no? Y la derivada que es de 1, que nos va a quedar 0. Por lo tanto, esto nos queda como menos 6 seno de x. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo tengo una constante multiplicando una función, la constante se va a mantener como está en la derivada y solamente se deriva la función que acompaña esa constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
Bien, vamos con la otra. Bien, hasta acá vamos bien, ¿no? Ahora empieza la parte más movida. Si nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando y queremos derivar ese producto de funciones, se va a hacer a través de esta regla que tenemos acá, ¿sí? Tenemos f por g, es decir, f es la primera función y g es la segunda, ¿no? Como para decirlo de alguna forma. Entonces, la derivada de un producto es la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo y después analizamos un par más. A ver. Por ejemplo eso, ¿no? Tenemos como función f de x seno de x por 7x a la cuarta. ¿Está bien? Entonces tenemos dos funciones que se están multiplicando en este caso. Algunos, también a esta regla, a ver, vamos a anotarla acá. Algunos también la escriben de esta forma, ¿no? Como u por b y la derivada, perdón, vamos a borrar esto si no nos confunden. Si nosotros tenemos un producto de funciones, que en este caso sería u por b, la derivada de un producto de funciones es u derivada por b más u por b derivada, ¿no? Es otra forma de escribir al producto de funciones, ¿también? En donde vemos que, por ejemplo, el seno de x es u y el 7x a la cuarta es b, ¿se entiende? Entonces, si quiero derivar este producto de funciones, lo hacemos con la regla del producto, que es la primera función derivada, la derivada del seno es coseno de x, por la segunda función sin derivar, 7x a la cuarta, más la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. ¿Cuánto es la derivada de 7x a la cuarta? ¿28x a la 3? 28x al cubo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cómo viene la regla del producto? Bien, avancemos. La última regla, muy similar a la del producto, es la del cociente. Si yo tengo una división de funciones y quiero derivar esta división de funciones, se aplica esta regla que tenemos acá, que dice, la función del numerador, ¿sí? f', o sea, la derivada del numerador por la segunda función sin derivar menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada y todo dividido la segunda función sin derivar pero elevado al cuadrado. Vamos a ver un par de ejemplos con respecto a esto. Tenemos acá les tengo preparado otros ejemplos con respecto a los que vimos recién. Tenemos... Profe. Sí. Y en este caso, si tenés más de dos términos, o sea, tenés 3,
Porque eso es igual que la multiplicación, pero abajo iría el segundo término al cuadrado. Vos decís en una división, si tenés 3 funciones, Sí. Sí. habría que ver qué estructura tiene. Pero la cuestión es que la función que está dividiendo, la que está en el denominador, es la que queda como en el resultado de la derivada elevado al cuadrado, sin derivar, ¿está bien? Tiene que ser la que está dividiendo. Bien. Vos podés tener 3 funciones en una división, pero depende cómo esté la estructura, ¿sí? Igual en algún momento una está dividiendo a otra, así que la que está dividiendo tiene que estar abajo elevado. Claro, es que es un depende de la estructura que tenga. Después vamos a hacer una. Ahora a pedido tuyo. Gracias. ¿Profe? Sí. ¿Podría ir para atrás en el Power? Porque quería hacer una foto de la última regla. ¿Que vuelva para atrás, decís? Sí, para ver la última regla, porque quiero hacer una foto para tenerlo. Ahí yo le digo. Listo, profe. Buenísimo, continuamos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, para que vean no solo cómo se aplica la regla, sino también que cómo trabajarlo algebraicamente, ¿está bien? Porque una de las grandes frases que se dan en las derivadas, en el tema de derivadas, es que derivar deriva cualquiera, pero no todos saben trabajar algebraicamente con el resultado de esas derivadas, ¿sí? Así que vamos a ver más o menos qué quiero decir con esto de derivar deriva cualquiera. Porque ahora que ustedes tienen habilitado, por decirlo de alguna forma, la tabla de las derivadas, ¿sí? Esto de derivar de forma inmediata, y ahora que ya saben cuáles son las reglas de derivación, la regla de la suma, de una constante por una función, cómo derivar una multiplicación y cómo derivar una división, pueden derivar, ya está, van a derivar. La cuestión ahora es, bueno, ¿qué hacen con el resultado de esa derivada? ¿Se entiende? Así que vamos a ir apuntando para ese lado. Entonces, fíjense que en este caso tenemos x a la quinta por el logaritmo de x, logaritmo natural de x, y vamos a derivar esto. Obviamente, como es un producto de funciones, vamos a aplicar la regla de la derivada del producto, ¿no? Entonces, tenemos la primera función derivada, la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Está bien? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Entonces, acá la función ya se encuentra derivada. A partir de ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer ajustes algebraicos para ver si podemos encontrar una escritura un poco más simpática, ¿no? En el primer término algebraicamente no podemos hacer nada, pero en el segundo término, fíjense que tenemos x a la quinta por 1 sobre x. O sea que acá podríamos hacer una pequeña simplificación, ¿no? De la x que está dividiendo con una de las x que está multiplicando en el numerador. Por lo tanto, esto nos quedaría como el primer término va a quedar exactamente igual, o sea, 5x a la cuarta por logaritmo natural de x, más, y el segundo término, al haber simplificado esto, nos queda solamente x a la cuarta. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, habiendo tenido esto, ahora podríamos sacar como factor común de estos dos términos el x a la cuarta, por ejemplo, ¿no? Entonces nos quedaría como 5 logaritmo natural de x más 1, y todo esto multiplicado por x a la cuarta, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Es que estamos derivando, ¿sí? Por un lado, lo que es la función, y después haciendo distintos manejos algebraicos para lograr, ¿sí?
obtener una escritura un poco más amable, si se quiere, que dependiendo a veces del contexto y del ejercicio, es necesario trabajar algebraicamente el resultado de la derivada, ¿se entiende? Entonces, eso también va a ser importante. Vamos a ver un ejemplo de la división. Bien, tenemos esta, ¿no? Coseno de x sobre la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Vamos a derivar esta función y para eso vamos a aplicar la regla de la derivada de un cociente de funciones. La regla decía, la primera función derivada, en este caso la derivada del coseno es menos seno de x, por la segunda función sin derivar, ¿está bien? Menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. La derivada de la raíz cuadrada de x, ¿se acuerdan que nosotros la habíamos demostrado? Era 1 sobre 2 raíz de x. Y todo esto, todos los dos términos sobre la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. ¿Está bien? Hasta acá sería... Sí. Disculpe, esa de la raíz cuadrada de x está en la tabla, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ah, no la vi, boludo, perdón. ¿Está bien? No pasa nada. Pero igual se acuerdan que la habíamos demostrado nosotros cuando vimos derivadas la clase pasada, ¿no? La derivada Sí, de la... sí, pero creo que fue el primer ejercicio y después hicimos lo demás todos nosotros. Claro. Bueno, bien, hasta acá entonces les decía, ¿no? Acá la función ya está derivada, listo, el ejercicio digamos que ya terminó, el ejercicio, digamos, lo principal ya está hecho, que es la derivada de un cociente de funciones. Ahora vamos a ver si algebraicamente esto lo podemos achicar un poco más, ¿sí? Entonces, en lo que es el denominador, por ejemplo, tenemos una raíz cuadrada y una potencia cuadrada, o sea que podemos eliminar esa expresión y directamente nos va a quedar x, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, ahora que esta x me queda como muy simpática y está dividiendo a estos dos términos, tranquilamente puedo distribuir esta x dividiendo el primer término y dividiendo el segundo término, de esta forma. Entonces, voy a poder operar el raíz cuadrada de x con x y esta expresión con esta de acá, ¿sí? Recuerden que la raíz cuadrada de x la puede empezar como x a la 1/2, ¿no? Y si tengo x a la 1/2 dividido x, división de potencias con la misma base, los exponentes se restan. Entonces nos quedaría de esta forma. Raíz cuadrada de x sobre x nos queda como x a la 1/2 pero negativo, por eso la raíz aparece en el denominador. Y esta x multiplicando este denominador nos queda de esta forma. Y entonces acá podríamos sacar directamente factor común, por ejemplo, menos 1 sobre raíz cuadrada de x, porque los dos términos son negativos, y los dos tienen raíz cuadrada de x en el denominador, así que sacamos como factor común menos 1 sobre raíz cuadrada de x, y tenemos, nos queda seno de x en el primero y más coseno de x sobre 2x en el segundo, ¿sí? Es una forma de trabajar algebraicamente la expresión de la derivada, ¿sí? Entonces... bueno, capaz que son dos ejemplos nada más los que vimos, pero una vez que sacás factor común, es como que ahí ya no podrías hacer más nada. Porque, o sea, ya simplificaste lo que había que simplificar, si seguís esperando volvés a la función anterior. Y sí, claro. Exactamente, esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el plan de esto, no? Vuelvo con esta idea que les había comentado hace un ratito. Derivar deriva cualquiera, ¿está bien? Porque si yo tengo un producto de funciones o una división de funciones, yo aplico la regla con la tabla de derivadas en la mano y derivo, ¿no? Es re sencillo. Sigo la regla y listo. El tema es, ¿qué hago con esa expresión que me quedó? ¿Está bien? Ahí es donde viene a veces el verdadero reto de trabajar con derivadas, de tratar de... Igual esto no pasa con todas las funciones, ¿está bien? Depende qué funciones estén derivando. Algunas no se pueden, digamos, encontrar una expresión mínima, ¿sí? Y hay otras como estas que sí se prestan para trabajar un poco más algebraico,
¿está bien? Y buscar una expresión un poco más simpática, si se quiere, de esa derivada. También fíjense que esta, que es la derivada, aplicando la regla, no parece muy amigable, pero fíjense que al final, cuando uno lo trabaja algebraicamente, es mucho más simpático. Y lo mismo pasa con la primera, ¿está bien? Entonces, ahí viene la cuestión. ¿Se entendió entonces estos dos ejemplos de derivada de producto y derivada del cociente de funciones? ¿Se entendió? Lo seguimos. Bueno, si lo siguieron entonces, lo que les voy a proponer ahora es que demostremos, ¿sí?, la derivada de las tres expresiones que admite la función tangente de x. Epa con esto. Fíjense en lo siguiente. La tangente de x, como función, admite tres expresiones posibles como derivada. 1 sobre coseno cuadrado de x, 1 más tangente cuadrado de x, y la última, secante cuadrado de x. La cuestión es, ¿cómo podemos nosotros demostrar que la tangente tiene estas tres expresiones? ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que podremos demostrar esto? La única pista que les voy a dar es que recordemos que la función tangente de alfa, o bueno, vamos a poner x, así ya nos queda bien. Si nosotros tenemos la tangente de un ángulo x, ¿sí? ¿Cuál era su definición? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la definición de la tangente? Está mal horno, ¿no? Ni estudiaron funciones trigonométricas para el parcial. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Seno sobre coseno. Ahí, eso. Seno de x sobre coseno de x. Esta era la definición de la tangente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si yo pienso la tangente en su definición como seno sobre coseno, lo que nosotros tendríamos que derivar, si es que yo quiero la derivada de la tangente, es lo mismo que derivar esta división. Pero esto es una división, entonces tendría que derivarlo pensando en la regla de la división de funciones, ¿no? La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo sobre la segunda función sin derivar al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿se animan a plantear una primera derivada y a ver si pueden llegar a alguna de estas tres expresiones que nos plantean acá? ¿Se animan a arrancar con eso mientras yo me voy a buscar una campera? Sí. Bueno, arranquen. Uy. Bueno, arranquen.
Profe, ¿Sí? en el ejercicio anterior, el denominador canceló una raíz y un exponente. No me quedó claro eso. ¿Qué tiene? Ahí en el denominador de esa derivada canceló la raíz y el exponente. Raíz cuadrada con potencia cuadrada se pueden simplificar. ¿Cambiaría eso todo de signo? ¿Por qué? Y bueno, el valor de la X no lo sabemos todavía. Si sería un número negativo, el exponente cambiaría todo el signo. Si sería un número negativo, la X. Sí, pero si vos tenés, acá en este caso, la potencia está aplicada a un número donde se le está aplicando una raíz cuadrada. O sea, que esa raíz cuadrada, para que Sí, exista, esa X tiene que ser positiva, ¿no? sí. Y si a eso entonces después yo le calculo la potencia, me va a quedar positivo igualmente. En Ah, está bien. definitiva, queda positivo, digamos. Puede ser que termine como coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado. A ver, no sé si ya todos tienen como para que empecemos Perdón, a perdón. Yo porque ¿quieren no ver una sabía si chica seguir más? derivando, sí, porque no sé, ya, no sé. Derivar se deriva una sola vez, Ok. ¿no? Después Y hay que ver, después simplificás, o sea, vas claro, uniendo después vas algebraica. viendo qué cosas, exacto. Derivar se deriva una sola vez. Rompí la silla, la puta madre. Perdón, se me rompió la silla. No pasa nada, pero me dio gracia. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la otra que habría que derivar? Porque dijo 3 y esta sería la primera, ¿no? O sea, hay tres expresiones. Se deriva una sola vez y con eso uno puede llegar a estas tres expresiones que hay acá. 1 sobre coseno cuadrado de x,
o 1 más tangente cuadrado de x, o secante cuadrado de x. Esas son las 3 opciones que hay. Ah, ok. No sé si todos habrán llegado, si habrán llegado a algo. ¿Quieren que lo hagamos juntos? ¿Qué había que hacer, profe? Sí, sí. Había que derivar a la función tangente, ¿no? Vamos con eso. Bien, tenemos entonces como función a la tangente de x y vamos a derivar esta función. Pero para derivar a la función tangente, lo más cómodo va a ser pensar a la tangente como su definición. O sea, como seno de x sobre coseno de x, ¿está bien? Entonces, como es una división, vamos a usar la regla de la derivada de división de funciones, de cociente de funciones. Entonces sería la primera función derivada, que en este caso es el seno. La derivada del seno es coseno de x, vamos a poner entre paréntesis, así no nos confunden, por la segunda función sin derivar, o sea, coseno de x, menos la primera función sin derivar, o sea, seno de x, por la segunda función derivada, la derivada del coseno, ustedes habrán visto que es menos seno de x. Todo sobre la segunda función sin derivar al cuadrado. ¿Está bien? Hasta ahí solo tenemos lo que es la regla de la derivada. No hicimos nada extraño, solamente derivamos aplicando la regla y la tabla. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar algebraicamente con esta expresión a ver a qué llegamos, ¿sí? Entonces tenemos, en el primer término, esto que les marco en azul, coseno de x por coseno de x, eso nosotros sabemos que es coseno cuadrado de x, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por otro lado, en el segundo término tenemos menos seno de x por menos seno de x. Menos por menos es más. Y seno de x por seno de x es Seno cuadrado. seno cuadrado de x. Sobre coseno de x al cuadrado es coseno cuadrado de x. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí los ajustes. Vamos a seguir un poco más. Ustedes sabrán o recordarán, o en algún momento lo habrán visto, que una de las identidades trigonométricas más importantes es esta que está acá. ¿No? ¿La recuerdan? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, por identidad trigonométrica todo eso vale 1, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este caso, lo que aparece en el numerador, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, por identidad trigonométrica lo puedo cambiar por 1. Y llegamos a la primera opción, ¿no? De la derivada de la tangente, 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Llegamos a la misma. ¿Sí? Vamos a trabajar con la otra. Bien. Retomamos acá. Retomamos acá. Bien, imaginen que hicimos todos los ajustes que habíamos hecho antes y partimos de la parte azul, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a distribuir el coseno cuadrado de x del denominador en los dos términos que tenemos acá. Entonces, nuestra derivada nos quedaría como
coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre... ¿Sí? Fíjense que no estamos derivando, solamente estamos ajustando las escrituras de la derivada. ¿Se entiende eso, no? No estoy derivando, solamente estoy trabajando algebraicamente con estas expresiones. ¿Me van siguiendo hasta acá entonces? Sí, sí. Bien. Si nosotros distribuimos el coseno cuadrado que estaba en el denominador, ¿no? En el primer término, coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x, ¿cuánto es? Esto. 1. Más. Tener seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, como en esta división los dos factores, el numerador y el denominador, tienen la misma potencia, yo puedo escribir esto que está acá. ¿Es válido o no? Según las propiedades de potenciación, ¿no? Esto es igual a esto. Ahora, seno de x sobre coseno de x, ¿cuánto es? Tangente de x. Tangente de x. Ahora, esta tangente queda elevado al cuadrado. Y llegamos a la segunda expresión posible que puede aceptar la derivada de la tangente, ¿sí? 1 sobre coseno cuadrado de x o 1 más tangente de x. Vamos a ver cómo llegamos a la última, ¿sí? Para llegar a la última, vamos a retomar acá. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. El paréntesis es el siguiente. La secante de x, por definición, es 1 sobre coseno de x. Después está la secante, la cotangente, y me falta una. ¿No se me fue? Cosecante. La cosecante, ahí está, muy bien, gracias. Están esas tres, ¿no? Bueno, en el caso de la secante, su definición es 1 sobre coseno de x. Así como la tangente, su definición es seno de x sobre coseno de x, la definición de la secante es 1 sobre coseno de x. Entonces, sabiendo esto, vamos a retomar desde esta expresión. ¿Está bien? En donde nosotros habíamos dicho que la derivada era esto que está acá, ¿no? Pero también lo puedo pensar como 1 sobre coseno de x por coseno de x, ¿no? Que a su vez, esto lo puedo pensar como 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. ¿Está bien? O sea, desdoblar esta fracción en este producto de estas dos fracciones. Porque 1 por 1 es este 1. Y coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos esto. Ahora, 1 sobre coseno de x es secante de x. Y 1 sobre coseno también es secante de x. Y secante de x por secante de x es secante al cuadrado de x. Y llegamos a la tercera expresión posible que presenta la derivada de la tangente. ¿Sí? Ay, no queda muy bien así. Entonces, fíjense que derivamos acá una sola vez, y a partir de ahí fuimos haciendo distintos ajustes algebraicos a la derivada que nos quedó, ¿sí? Que es esta expresión en azul. ¿Está bien? Trabajado un poco algebraicamente, se pueden llegar a las tres expresiones distintas que puede admitir la tangente. Entonces,
esta sería como una demostración de cómo se llegan a esas expresiones, ¿no? Sí. Perdón, ahí me quedé sobre 1 sobre coseno de X por 1 sobre coseno de X. Perdón, me perdí ahí. Me perdí, no, me distraje. Coseno cuadrado de X se puede pensar como coseno de X por coseno de X. Sí. ¿No? Bueno, ahora, esto a su vez, por la característica que tiene esta fracción, lo puedo pensar como el producto de 2 fracciones también, que van a ser, en este caso van a ser iguales, porque 1 sobre coseno de X por 1 sobre coseno de X casualmente nos va a dar exactamente esta misma expresión, que es casualmente exactamente igual a la original. Entonces, por la forma que tiene, lo puedo pensar de esta forma, como 1 sobre coseno de X por 1 sobre coseno de X. ¿Está bien? Es como, en este caso es como muy casual, justo la expresión que nos queda. Por eso lo puedo pensar como secante por secante. ¿Se entiende? Sí. Distinto sería si acá no fuese un 1, bueno, entonces tendríamos que pensar otra cosa. Pero bueno, acá justo como es un 1 está todo bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Dependiendo el contexto donde ustedes tengan que derivar a la función tangente, ustedes van a poder elegir, ¿sí?, entre las 3 expresiones que tiene, que admite como derivada, a cuál de esas usar. ¿Está bien? Eso ya queda a elección de cada uno de ustedes. ¿Cuál de las 3 expresiones van a usar cuando deriven a la función tangente, cuando estén justamente derivando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Además de que a Iván le está sangrando en la nariz. Sí. Bien. Entonces, estas son, ¿sí?, las reglas de derivación en cuanto a lo que es derivación del tipo inmediata, ¿sí? Porque ahora nosotros que estamos, se nos habilitó la tabla, podemos directamente derivar sumas, productos y divisiones de funciones. La cuestión está, repito en esto, de cómo trabajar algebraicamente esa expresión que me queda en la derivada. Y retomo esta idea. Dependiendo del tipo de función que estén derivando, hay funciones que no van a poder trabajarlas algebraicamente, ¿sí? O sea, derivan y ya queda con esa expresión porque no se puede hacer nada, pero hay otras funciones que se prestan para trabajar un poquito más algebraico, ¿no? Entonces ellos tienen que ver cómo lo van llevando, ¿está bien? Entonces, bueno, la idea era justamente retomar esto para que demostrarles a ustedes que la tangente admite 3 expresiones y que las 3 expresiones uno puede llegar haciendo distintos ajustes algebraicos, ¿no? Y teniendo en cuenta, bueno, lo que es la definición de la secante y teniendo en cuenta también la identidad trigonométrica más importante de todas, que es esta, la que está en rojo, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Bien, habiendo visto esto, yo creo que en esta media hora nos va a alcanzar bien el tiempo. Iván, si te está por salir la nariz, yo te diría que ya en este momento te pongas un taponcito. Pero no, que se prenda fuego la nariz, le deja de sangrar y sigue estudiando. Se cauteriza, se mete un, ¿cómo se dice? Un carbón, ponete un carbón en cada orificio. No, ponete o todo el papel higiénico en la nariz o el algodón en los 2 orificios. Porque vamos a ver ahora cómo se derivan funciones compuestas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado en la primera unidad de la materia cómo se componían funciones, ¿no? Cómo podíamos meter una función adentro de otra? Esto de que cuál hacía de función primaria, cuál hacía de función secundaria. Y ahora vamos a ver cómo derivar este tipo de funciones. ¿Está bien? Entonces, acá se viene lo heavy. Pero es fácil, ¿está bien? Parece mucho, pero en realidad es súper sencillo, ¿sí? Ahora ya van a ver por qué. Bien.
Vamos a ver entonces la derivada de una función compuesta. Para esto, vamos a usar una pequeña regla que es bastante sencilla. Primero vamos a decir, ¿no?, que la función y va a ser una función que va a depender de u, mientras que u va a ser otra función que depende de g de x. Y entonces definimos a la función compuesta como la función y va a ser f, ¿está bien?, de g de x, donde g está dentro de lo que es la función f, ¿está bien? Donde f va a ser esa función principal y g, como está adentro, va a jugar de función secundaria, ¿está bien? Entonces, si nosotros queremos derivar una función compuesta, se aplica esta regla que tenemos acá, que es la que se llama como función, se llama regla de la cadena, ¿sí? Para poder usar la regla de la cadena, ustedes tienen que identificar quién está jugando de función principal y quién está jugando de función secundaria, porque la estructura que vaya a tener la composición de esa función es lo que a ustedes les va a indicar cómo realizar esa derivada, ¿sí? La regla de la cadena dice que si ustedes tienen esta composición de funciones, la derivada va a ser, se deriva la función principal, ¿sí?, pero manteniendo a la función secundaria dentro de esta derivada nueva, sin tocar, y después se multiplica por la función secundaria derivada. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro. Tenemos, bastante sencillo, tenemos el seno de 7x más 5. Pregunta para ustedes, ¿quién es la función principal y quién es la función secundaria en este caso? Seno principal. Ajá. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, ¿no? El seno, en este caso, está jugando de función principal, ¿está bien? O sea, el seno de algo, mientras que ese algo, es decir, lo que está en el argumento de la función trigonométrica, es una función lineal en este caso. Entonces, si yo quiero derivar esto, voy a derivarlo en función de la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Primero voy a derivar a la función principal, pero manteniendo a la función secundaria sin tocar, y después multiplico por la derivada de la función secundaria. Entonces tenemos la derivada de la función principal, que en este caso, como es el seno de algo, me va a quedar coseno, ¿no? La derivada del seno es coseno de ese mismo algo, o sea, de la función secundaria sin tocar, por la derivada de la función secundaria, ¿no? Que en este caso, como es una función lineal, la derivada de 7x más 5 es simplemente 7. ¿Sí o no? Profe, ¿lo puedo volver a repetir? Sí. ¿Qué parte? No, de lo que es la regla de la cadena, lo que multiplica después o sea, no del seno de u. Seno de u es lo que ingresó como 7x más 5. ¿Por qué tomó el 7 como digamos, como ordenada? A ver, no, este 7 en realidad es la derivada de la función secundaria. ¿Sí? La regla dice, vos primero vas a derivar a la función principal, manteniendo a la secundaria, en este caso 7x más 5, sin tocar, ¿está bien?, en esa derivada de la función principal. Y después se multiplica por la derivada de la función secundaria, que en este caso, al ser una función lineal, la derivada de 7x más 5 es 7. ¿O no? Ah, está bien, está bien. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un par de ejemplos más. Espere, profe, ¿ahí terminó? Sí, ahí terminó. En este caso, algebraicamente no podemos hacer nada. Lo único que podríamos hacer es este 7, ponerlo adelante del coseno en última instancia, ¿no? Pero más que eso... Bueno, capaz que lo vi mal, pero pensé que era la derivada de la primera o la segunda sin tocar por la derivada de la segunda. No es por, es la derivada de la función principal, sí, manteniendo a la función secundaria sin derivar ahí adentro en esa primera derivada, y después sí por la función, la derivada de la función secundaria.
¿sí? Pero en ese por no meto a la primera función sin derivar. No, o sea, no quedaría seno de 7. No, por eso, capaz que no vi bien la formulita. A ver, vamos para atrás entonces, un cachito. Perdón, así de paso de No, no pasa nada, es mejor aclarar estas dudas ahora. También fíjense que nosotros tenemos en la función esta composición, ¿no? Bueno. F como función principal y G como secundaria porque está dentro de F. Si yo quiero derivar esto, la regla me dice que derivo a la función principal, pero a G, que es la función secundaria, se mantiene exactamente igual dentro de esta primera derivada, ¿se entiende? Y después sí se multiplica por la derivada de esa función secundaria. ¿Sí? Y esta regla se aplica de la misma forma si yo tengo 3 funciones o 4 funciones, una dentro de la otra. Vamos a ver un par de ejemplos ahora. En este caso tenemos logaritmo de la raíz cuadrada de x, donde obviamente el logaritmo natural es la función principal y la raíz cuadrada de x es la función secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Que según la tabla, ¿no? Era el logaritmo natural de x, la derivada era 1 sobre x. En este caso nos quedaría 1 sobre, y en vez de x, que voy a poner la función secundaria, sin derivar. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? ¿Por qué pasó a fracción? Porque es la derivada del logaritmo natural de x. Claro, si vos tenés el logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Si tenés el logaritmo natural de raíz de x, es 1 sobre raíz de x. Exacto. Si fuera el logaritmo natural del seno de x, me quedaría 1 sobre el seno de x. ¿Está bien? O sea, ahí no sé, perdón, es como que ahí no se interpreta si el logaritmo de raíz de x es una sola función o es compuesta, ¿no? Como que ahí, bueno, capaz que yo me he confundido, me presta la confusión. No, en realidad... Capaz que usted me pone otro paréntesis y yo no sé si son 3 derivadas, 3 funciones o 2 funciones, ¿no? Pero acá, a ver, el logaritmo natural es una función que está aplicada a algo de la misma forma que una función trigonométrica. Vos aplicás el seno a algo, en este caso, a este 7x más 5. Acá el logaritmo natural está aplicado a algo, a este raíz cuadrada de x, por eso el paréntesis, ¿se entiende? Entonces, quizás esta estructura nos está develando de que sí son 2 funciones. ¿Sí? La raíz cuadrada es la que está dentro del argumento del logaritmo natural, y el logaritmo natural, como es lo que abarca todo, es la función principal. ¿Sí? Igual esto es con práctica, ¿eh? Con práctica. Sigamos con esto. Entonces teníamos la derivada de la función principal, que es 1 sobre, y en ese caso la función secundaria sin derivar, que es la raíz cuadrada de x. Sí. Entonces, la derivada del logaritmo, ¿cómo sería? No entendí esa parte. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo el logaritmo natural de algo, la derivada va a ser 1 sobre ese algo. Ah, ok. Después pasa a un medio subiendo al numerador. ¿Por qué un medio? Y la raíz se puede expresar como un exponente de un medio y después se sube al numerador. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. ¿Sí? Lo que después uno haga con esta expresión es otra cuestión, pero sí es válido lo que decís. Pero por ahora, arriba pasa como menos un medio, ¿no? Sería x a la menos un medio. Sí. Si lo querés expresar de esa forma, como potencia fraccionaria. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces tenemos la derivada de la función principal, 1 sobre la función secundaria sin derivar, por, ahora sí, la derivada de la función secundaria, que la derivada de la raíz cuadrada de x nosotros sabemos que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está bien? En este caso particular, por la expresión que nosotros tenemos, podemos trabajar algebraicamente con esto,
¿sí? Raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado. Si simplificamos la potencia con la raíz, nos queda 1 sobre 2x. O sea que la derivada de esta función es 1 sobre 2x. ¿Está bien? ¿Se siguió este ejemplo? Qué locura. Es una locura. Pero va a empeorar. Díganme cuántas funciones hay acá. Dos. 3. Muchas. 3. Son 3. Son 3 funciones en este caso. Tenemos e elevado a la algo, ¿sí? Como función principal, o sea, si nos fijamos en la tabla de derivadas, e a la x es una función, ¿está bien? E elevado a algo es la primera. La segunda va a ser el seno de algo, ¿está bien? Esta función trigonométrica, seno de algo. Y por último, ese algo, es decir, lo que está dentro de la función trigonométrica, que en este caso es una función del tipo cuadrática. O sea que tenemos 3 funciones, una adentro de la otra. Pero la regla se va a mantener exactamente de la misma manera. Es decir, vamos a derivar a la función principal. ¿Está bien? La derivada de e a la algo, en este caso, si ustedes se fijan en la tabla, la derivada de e a la x es exactamente la misma función, e a la x, ¿está bien? O sea que en este caso nos va a quedar exactamente igual, e elevado a la misma expresión que tenemos originalmente, ¿sí? Esto ya se encuentra derivado, pasa que no se nota porque la derivada de e a la x es e a la x, ¿no? Entonces queda exactamente igual. La derivada de e al algo es e a ese algo mismo que ya tenemos. Ahora vamos a multiplicar esto por la derivada de la función secundaria, que en este caso, ¿cómo? El coseno. Claro, la derivada del seno de algo, en este caso sería coseno de ese algo que está adentro de la función que nosotros tenemos. Pero a esto nos quedaría ahora multiplicar por la derivada de la función tercera, que en este caso sería la derivada de esta función cuadrática, en este caso sería 14x más 9. Y ahí queda la derivada, ¿sí? Fíjense cómo, por eso se le dice regla de la cadena, ¿no? Porque uno va empezando derivando la función principal, después multiplica por la derivada de la secundaria, después multiplica por la derivada de la función tercera, ¿no? ¿Se sigue? Ah, claro, y así con la cantidad de funciones que tengamos para derivar. Exacto, o sea, no importa cuántas funciones tenga la composición de esa función original, ¿no? De ese f de x, siempre y cuando yo pueda identificar bien la estructura que tenga la composición, ¿se entiende? Porque esto es lo principal, digamos. O sea, si yo sé identificar bien la estructura que tiene, listo, la derivada ya sale sola prácticamente, siguiendo la regla en la cadena, ¿no? Miren esta. ¿Arriba no se puede hacer más nada? Algebraicamente en la que nos quedó arriba no, ya no. Queda ahí. Profe, ahí cuando no queda más nada, lo que más importa es el concepto que nosotros pongamos, a base de lo que dijo del parcial. A ver. De nuevo, ¿qué significa eso? No, es Creo que que ahí el no hay. ejercicio ya terminaría ahí, completo. Sí, el ejercicio termina ahí, ya está. Es esta la derivada. Lo que usted explicaba hoy, que lo que necesita es que nosotros expliquemos cómo llegamos ahí. No hace falta, quizás, a ver, si ustedes, ponele, ¿no? Hacen esta pequeña anotación como diferenciando, ¿no? Cuáles son las tres funciones que componen a esta función, en la derivada, creo que va a quedar bien expresado en esto, queda como justificado, ¿no? De dónde viene, porque ustedes están identificando bien cuáles son esas tres funciones en este caso. ¿Se entiende? Quizás no hace falta a menos que ustedes quieran, ¿no? Agregar un texto de, bueno, acá hicimos tal cosa, hice esto. Bien. Claro, como los otros de calcular raíz, ordenar, origen y ese tipo de cosas.
Bien, vamos al último. Con esta me despido por hoy. ¿Cuántas funciones componen a esta f de x? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué se ríe? ¿En serio? ¿Cuánto dijiste? 1, 2, 3, 4, 5. 5. No, son 3. ¿Por qué 5? No, porque coseno de x es una, coseno de x abajo es otra, uno, bueno, no sé. Bueno, que haya una división es otra cuestión, ¿sí? Pero tenemos, el arco tangente de algo sería la función principal, ¿no? La que abarca a todo. Después tenemos como función secundaria a la raíz cuadrada de algo, o sea, la raíz cuadrada de lo que está dentro de esa raíz. Y después, como tercera función, tenemos esa división, esa fracción, ¿no? 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Entonces vamos a derivar esta función y ver a qué llegamos como conclusión. Bien, vamos con esto. Vamos a derivar entonces el arco tangente de ese algo. En este caso, si ustedes se fijan en la tabla de derivadas, el arco tangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. En este caso, nos quedaría 1 sobre 1 más el argumento, ¿no?, de nuestra arco tangente, ¿está bien? El argumento es toda esta función completa elevada al cuadrado. Hasta acá tenemos derivado entonces lo que es la función principal, la derivada del arco tangente de algo. Nos da esto que está acá. Vamos con la derivada de la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada era 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de lo que está dentro de esa raíz. En este caso sería esta expresión, 1 menos coseno de x más 1 más coseno de x. Y ahora esto por la derivada de la función tercera. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que cuando yo quiero derivar esta función tercera, ¿sí?, tenemos una división. O sea que acá, para derivar esto, tenemos que usar la regla de la división de funciones. Que dice algo así, ¿no? ¿Cómo? La derivada del cociente que vimos antes de ver la... Exactamente, esa misma. Entonces, si esto lo derivamos con la regla del cociente, nos queda de esta forma. ¿Está bien? La derivada del numerador, o sea, la derivada de la primera función es, la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos coseno de x es seno de x que está acá. Por la función secundaria, o sea, la función que está dividiendo sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. La derivada de 1 es 0 y la derivada del coseno es menos seno de x que está acá. Todo sobre la segunda función sin derivar elevado al cuadrado. ¿Está bien? Fuerte, ¿no? Como queda la derivada de esta función. Pero vamos a trabajar algebraicamente todas estas cuestiones. En el primer factor, por ejemplo, tengo una raíz cuadrada que está elevada al cuadrado, o sea que raíz con potencia se simplifica y lo que me queda es algo mucho más simpático. En el caso del segundo factor, algebraicamente por ahora no vamos a hacer nada. Y en el caso del tercero, podemos reorganizar algunas cuestiones. A ver, bien. Hacemos distributiva en los dos términos, ¿no? Seno de x por 1 es seno de x. Seno de x por coseno de x es seno de x por coseno de x. Este término que está acá. En el caso del segundo tenemos 1 por menos, vamos a hacer al revés. Menos seno de x por 1 es menos seno de x. Con el menos que está delante queda positivo, queda seno de x positivo. Y menos seno de x por menos coseno de x nos quedaría seno de x por coseno de x positivo, pero con este menos va a quedar negativo. Esto es lo que nos quedó acá. ¿De dónde? De esta expresión, el seno de x coseno de x con el seno de x coseno de x se pueden simplificar porque uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Entonces, lo que nos queda es, en definitiva, del último término, este seno más este seno, que ahora lo vamos a sumar. En el primer factor, ¿sí?, 1 en el denominador que nos queda 1 más, 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x, en este denominador
puedo sacar denominador común y sumar este entero con esta fracción de acá, y tenemos esta expresión que termina acá. En el segundo término todavía no hicimos nada, y en el último factor, seno de x más seno de x son 2 seno de x sobre 1 más coseno de x al cuadrado. ¿Hasta acá me van siguiendo? No. No, ahí, disculpe, igual es algo que deberíamos pasar a verlo. Ahí donde hizo la suma esa, están los sumos en el denominador. Sí. 1 más 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Lo que puso abajo, que es un módulo, ¿qué es? No, es suma de fracciones, gente. No, pero no. Nada, total. Voy a abrir el chat a ver si están ahí. La suma era 1 más... Era esta, ¿no? Ay, me saqué los lentes y ahora no veo nada. Sí. Bien. Entonces, suma de fracciones. Nosotros sabemos que el 1 entero, su denominador es 1, ¿no? Denominador común entre estas dos fracciones, ¿cuál es? Entre 1 y 1 más coseno de x. 1. No. ¿Se acuerdan que si nosotros tenemos, ponele 2 tercios más 5 séptimos, yo quiero sumar estas dos cosas, el denominador común se multiplican los dos denominadores y eso me da el denominador común, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, para seguir con la suma, ¿qué se hace? El denominador común dividido 3, que en este caso me da 7, y 7 por 2, esto me da 14. 21 dividido 7, esto me da 3, y 3 por 5, esto me da 15. Entonces, 17 y 15 son 32 sobre 21, y ese es el resultado. ¿Sí o no? Creo que sumé bien, ¿no? Sí. ¿Está bien? El 17 es 14. No, pará. Profe, usted dijo 14 17. y puso 17. Puse 17. Y yo diciendo, sumé bien, sí, sumé bien. Bien, gracias por la corrección. Entonces tenemos, sí, 7 por son 14, y entonces 14 más 15, esto nos da 29. Yo por hacerlo rápido y al final... Bien, ahí tenemos. Entonces, esta es la regla para sumar fracciones, ¿estamos de acuerdo? La recuerdan, ¿no? Vamos con esto acá entonces. ¿Cuál es el denominador común entre estas dos fracciones? Profe, también en la cuenta anterior lo podía haber hecho cruzada la multiplicación y multiplicar 21. Es otra forma también de verlo, sí. Yo prefiero igual explicarlo así para que se entienda mejor, ¿no? Pero va a gusto de cada uno. 1 más coseno de x. Exacto, el denominador común en este caso es 1 más coseno de x, ¿sí? Si yo multiplico los dos denominadores, 1 por 1 más coseno de x, me da ese denominador común, que es 1 más coseno de x. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, no, el algoritmo. 1 más coseno de x dividido 1 es 1 más coseno de x. Y 1 más coseno de x multiplicado por el 1 del numerador me da 1 más coseno de x. Más, porque esto es una suma. 1 más coseno de x dividido 1 más coseno de x, esto me da 1. Y 1, por lo que está arriba, me queda 1 menos coseno de x. ¿Está bien? Y es esto lo que aparece acá. ¿Está bien? ¿Está bien?
1 más coseno de x más 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Sí o no? ¿Ahora se entendió un poco mejor? Sí, bien, a ver, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí. Gracias. Entonces, dentro de este denominador no pasa nada. Dentro de este denominador, fíjense que tenemos un coseno positivo y un coseno negativo, por lo tanto, esos cosenos, chau, se fueron. Entonces vamos a pasar en limpio. Ah, y hay otra cosa también. Creo que se puede, no sé si lo hago ahora o después, a ver. Ah, lo hago después. Hasta ahora lo que tenemos es esto, ¿sí? Del paso anterior, ajustando el primer factor, queda 1 más coseno de x sobre 2, ¿sí? El segundo factor queda exactamente igual y el tercero también porque no hicimos nada algebraicamente. Pero fíjense que este 2 se puede simplificar con el 2 que está dividiendo acá. Este 1 más coseno de x que nos queda en el numerador lo podemos simplificar con 1 más coseno de x que está elevado al cuadrado de este denominador. Entonces queda todo mucho más simpático, ¿no? Queda 1/2 por toda esta expresión. ¿De dónde? Si el 1 más coseno de x lo elevamos al cuadrado y lo metemos dentro de esta raíz, ¿sí? Porque como se está multiplicando, lo puedo hacer. Está bien, esto lo elevo al cuadrado y lo metemos dentro de la raíz y nos queda de esta forma. Entonces, estando dentro de la raíz, podemos simplificar este 1 más coseno de x que está dividiendo con el que acaba de ingresar, que está elevado al cuadrado, y entonces nos queda esto que es mucho más simpático. Y si acá en este producto, como son dos paréntesis que son conjugados entre sí y le aplicamos distributiva, llegamos a esta expresión que tenemos acá. 1 menos coseno de x al cuadrado. ¿De dónde? ¿Cuál es el chiste acá? ¿Se acuerdan de la expresión de la identidad trigonométrica? Esta que yo les había dicho que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x era igual a 1. Si de esa expresión se despeja el seno, ¿sí? Se llega a esta expresión que está acá, a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x al cuadrado. O sea que toda esta expresión del denominador tranquilamente se puede cambiar por seno de x, ¿sí? Por esa identidad trigonométrica. Y entonces seno de x con seno de x se simplifica, y entonces llegamos a la conclusión que la derivada de esta función es 1/2. ¿Está bien? Puntos atrás de lo que hizo. ¿Qué pasó? El coseno de x lo pasó al cuadrado cuando unificó todo. El coseno de x... Ah, claro, como entra dentro de la raíz, lo eleva al cuadrado, ¿no? Claro. Esto, para entrarlo dentro de la raíz, lo elevamos al cuadrado y por eso queda esta expresión, ¿no? Ah, ok. Y después de que se simplifica este que está en el denominador con el que ingresó, ¿no? Que está elevado al cuadrado, se simplifican y queda esto. Este producto de estos dos paréntesis, como son conjugados, si se hace distributiva, se llega a esta expresión. ¿Está bien? Ahora, lo que yo les decía acá es que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el seno cuadrado más coseno cuadrado de x, esto es la identidad trigonométrica, ¿no? Que si nosotros de acá despejamos al seno de x, la potencia pasa como entonces esto es lo que aparece acá, en este denominador. 1 menos coseno de x al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. ¿Sí? Es esto que está acá. Entonces, toda esta raíz la puedo cambiar por ¿quién? Por el seno de x. ¿Está bien? Entonces ahí queda que seno con seno se simplifican y queda 1/2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? La derivada de esta función, que es una función compuesta, es esto que nosotros tenemos acá, es este primer renglón. Esta es la derivada. Todo lo que hicimos después, hasta llegar a lo último, fueron ajustes algebraicos, ¿no? Esto de sumar dos fracciones, esto de meter una expresión dentro de la raíz elevándolo al cuadrado, haciendo distributiva, simplificando, aplicando la identidad trigonométrica, y bueno, todo eso lo hicimos para ir achicando
a esa derivada, ¿sí? Entonces, ¿Qué pasa si en la simplificación del resultado de la derivada, por ejemplo, ¿no? En esta última que fue como más... Sí, súper compleja. No sé si súper compleja, pero que tenía varias maneras, o sea, varios pasos para simplificar. ¿Qué pasa si en vez de simplificar y de quedarlo de manera lo más reducido posible, nos quedamos por la mitad? Por ejemplo, reducimos hasta cierto punto y, o sea, la derivada está, pero no simplificamos hasta donde deberíamos, no sé cómo decirlo. Sí, ya sé para dónde apuntas. ¿Qué pasa en esa situación? Pero no situación de parcial, situación de, no sé, qué sé yo, la derivada para un ejercicio más complejo. Calculo que calcular derivada es algo para algo más complejo, qué sé yo. Sí. Es que en realidad... O sea, nosotros simplificaríamos hasta donde decimos, bueno, con esta simplificación me sirve para seguir tal paso o todavía no me sirve, tengo que seguir. Es que, a ver, la derivada va a seguir siendo derivada, no importa en donde ustedes se hayan quedado, porque sea, por ejemplo, que se queden acá, ¿no? En este tercer paso, acá en el tercer renglón. Esta expresión va a seguir equivaliendo a la derivada original. El tema es que si ustedes siguen ajustando, ¿sí? Porque en este caso en particular se da la particularidad de que no sé, ves este 2 y ves este 2 y bueno, nada, te tentás en simplificarlo. Después te das cuenta que este 1 más coseno de x del numerador se puede simplificar con este del denominador. Bueno, chau, se simplificó. Supongan que se quedaron acá. Bueno, está todo bien, porque esto sigue siendo la derivada de esta función, no pasa nada. El tema es que si uno hace estos otros ajustes, puede achicar mucho más la expresión, ¿se entiende? No es que está bien o está mal, es una cuestión de que esto va a depender de cuánto manejo tengan ustedes de las propiedades. Y hablo de propiedades en general, propiedades de potenciación, propiedades de radicación, propiedades de distributiva, ¿se entiende? O sea, esto va a depender mucho de la práctica también que ustedes vayan teniendo, ¿sí? Y del tipo de función que tengan. Por ejemplo, esto les quería decir hace un ratito. En el caso de la primera función, por la estructura que tiene, la derivada, sí, es una derivada de 3 funciones, pero por cómo queda, ya no puedo hacer nada. Algebraicamente, en esta expresión no puedo hacer nada. Lo único que podría hacer es intercambiar de lugar los factores, pero no puedo sacar factor común, no puedo hacer distributiva, no puedo hacer nada, ¿se entiende? En cambio en esta, por las particularidades que va surgiendo, por las expresiones que van apareciendo, si uno empieza a meter mano, esto se va achicando cada vez más, ¿sí? Lo importante entonces es que les haya quedado claro el tema de la regla de la cadena, que vale para si tengo dos funciones que componen, ¿no? Una dentro de la otra, o si son más funciones. Eso se sigue respetando la regla de la cadena, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Profe. Sí. Profe, ahí con eso tengo una pregunta. Cuando son 2 términos, ¿no? Que porque detectamos cuál es el principal y cuál es el secundario, nosotros decíamos que es el primero derivado y adentro tiene el segundo sin derivar por el segundo derivado, ¿no? Ajá. Y cuando tenemos 3, dio los otros ejemplos, ya pone el primero derivado por el segundo derivado por el tercero derivado. A ver, no, es el primero, en el caso del primer ejemplo de 3 funciones, ¿no? El primer factor ya está derivado. El tema es que acá no se nota porque la derivada de e a la x es exactamente la misma función, e a la x. O sea que acá nos queda e elevado a ese mismo algo. ¿Está bien? Por la derivada de la función secundaria. La función secundaria en este caso es el seno de ese algo. ¿Se entiende? O sea que la derivada del seno, para nosotros acá, sería coseno de ese algo que tiene adentro de esa función trigonométrica, lo que está dentro de su argumento. Y después por la derivada de la función tercera. ¿Está bien? Lo mismo pasó acá. ¿Sí? A ver si puedo correr. Sí.
la derivada de la función principal, que es este primer factor, 1 sobre 1 más, lo que está en el argumento del arco tangente, elevado al cuadrado, por la derivada de la función secundaria, ¿sí? Pero manteniendo lo que está dentro de la raíz sin derivar. ¿Está bien? Ahí estaría funcionando esa función secundaria, si se quiere, por la derivada de esa última función. ¿Se entiende? Sí, medio me mareé con eso. O sea, en el primero, que son dos términos, se ve claro que tenés seno pasa a coseno y pasa el segundo término derivado, y en esta que son tres parecía... Con las tres medio que te confunden. Sí, pero sí, la estructura sigue siendo la misma, tranqui, porque la estructura es la misma, ¿está bien? El tema es ir respetando esa estructura, ¿no? De, bueno, ok, derivo la primera, pero lo que está dentro de esa primera no lo toco. Recién lo derivo en el segundo paso. Y si hay otra cosa dentro de esa que estoy derivando, bueno, se deriva en el tercer paso. O sea, la estructura sigue siendo la misma, ¿sí? Sin importar cuántas funciones aparezcan. Igual, si quieren, después lo vamos a ir practicando un poco más, ¿sí? Igual en lo que son las actividades complementarias van a tener bastantes funciones para derivar ahí y para entretenerse un buen rato. Lo vamos a tomar lista. Bueno, gracias, profe. No, por favor, igual ya les digo, esta parte de derivadas tiene mucho de práctica, ¿está bien? Muchísimo de práctica, así que acá se tienen que sentar y hacer, ¿sí? Porque esto no sale así solo, no porque, que esto lo digo, siempre que doy esta clase de derivadas siempre digo lo mismo. Quizás ustedes entienden cuál es la idea, qué es lo que se está queriendo decir, pero si no hay práctica, el día del parcial se nota, porque ahí es donde les va a agarrar las dudas. Toda esta parte algebraica de las derivadas son horas de estar sentado practicando. Así que no se duerman, ¿sí? Practiquen y traigan todas las dudas que tengan clase a clase, así vamos aclarando todo esto, ¿sí? Bueno, vamos a tomar lista. Ábalos, Sergio, sí, ¿no? Barreiro, Omar, me parece que también. ¿No? ¿Ya están ahí o qué? La grabación. Ah, ¿quieren que pare la grabación así no se hace muy larga? Ok, bueno, vamos a pararlo.